nombre. Gracias, Padre de gloria. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por esta tarde gloriosa en la que pudimos reunirnos, Señor, en este lugar para poder adorarte, alabarte, bendecirte, Señor, como un solo cuerpo. Gracias, oh Señor amado. Yo me vengo depositando en tus manos, Padre de gloria, suplicándote, Señor, que el Espíritu Santo tome control de mi vida, de las palabras que yo voy a hablar. Señor, por favor, Espíritu Santo, dirígeme, Señor. Yo vengo declarando victoria en el nombre de Jesús. Yo vengo declarando restauración, sanidad en el nombre de Cristo, por el poder de la palabra y por la presencia del Espíritu Santo. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Amén y amén. A Él sea la gloria. Aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Puede tomar asiento, amado hermano santo. No sé si se escucha como un eco o es mi oído. Bendito es el nombre del Señor. Miren, ¿estamos contentos? Amén. Amén. Estamos bien contentos, bien gozosos. Dios ha sido más que bueno. Tuvimos un domingo bien glorioso. Bendito es el nombre del Señor, ¿verdad? En donde recibimos una palabra, una bendición bien grande de parte, ¿verdad?, del apóstol Fernando Campos. Y él estaba hablando acerca de una palabra y decía el renuevo. ¿Se acuerdan, verdad? Él hablaba del renuevo. Y él estaba diciendo, ¿verdad?, que él había recibido, mientras estaba sentado allá en la parte de atrás, él había recibido de parte del Señor que esta iglesia estaba ligada con la palabra el renuevo. Y cuando él dijo eso, yo, hermano, me estremecí porque hace 2 años atrás, un poquito más de 2 años, el Señor nos dio esa palabra a mi esposo y a mí. Y cuando lo oímos del apóstol decir eso, yo dije, Señor, confirmando al pueblo, hablándonos a nosotros y confirmando la obra. Amén. Porque cuando íbamos a empezar, el Señor nos mostró ahí en Isaías 43, en el 18 al 19, lo que dice ahí. Eso nos lo dio el Señor, mi amado, ¿verdad? Y fue algo sorprendente porque hemos recibido confirmación tras confirmación de la palabra. Y como dice la palabra, que dice así la Biblia, que toda palabra conste de 2 o más testigos y eso será hecho. Cuando hay 2 o más testigos es porque Dios está hablando acerca de un asunto, así dice la palabra. Y entonces ahí lo podemos leer, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Así dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y mire, esa palabra, ¿verdad?, venía acompañada con lo que es el renuevo. Y cuando nos daba él esa palabra, era la primera vez que lo veíamos, ¿verdad? No lo habíamos visto, un día antes lo vimos por un ratito. Pero cuando él recibió eso, fue una confirmación de parte del Señor. Y vamos a explicar un poquito, vamos a darle como una pincelada para conocer qué es eso, el renuevo. Y así dice, ¿verdad? Yo quisiera, mire la imagen, esa es, todo lo explicado está en una imagen. Bendito es el nombre del Señor. Lo que yo le puedo explicar está ahí plasmado, ¿verdad? Usted mira ahí un tronco, ¿verdad?, que se mira seco, dice la escritura que ya su raíz está muerta, pero cuando viene el agua que proviene de Dios, crece un vástago. Y el vástago es ese retoñito que está ahí. Y eso quiere decir que es algo nuevo, que se ha levantado algo nuevo, que ha crecido algo nuevo, pero no es cualquier cosa, sino que es algo que le llegó agua de parte del Señor. Y aquí está en Job 14, del 7 al 9, la Nueva Traducción Viviente. Así es como dice, hasta un árbol tiene más esperanza si lo cortan. Volverá a brotar y le saldrán nuevas ramas, aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra y su tocón esté podrido. Al sentir el agua renacerá y echa nuevos brotes como un árbol recién plantado.
Entonces, usted cuando habla el renuevo es que hay algo que ha salido, pero que Dios le ha dado el crecimiento. No es cualquier cosa, porque miren, por ejemplo, los que siembran, ¿verdad? Saben que hay plantas que cuando se secan ya no vuelven a nacer, ¿verdad? Pero hay algunas plantas, mi amado, a nosotros nos ha tocado mirar, que pareciera que está completamente muerto. Viene el invierno, lo seca todo, pero ya en el verano, y a veces hasta mi esposo lo arranca, pero como que queda alguna semillita ahí metida, ¿verdad? Y cuando ya viene el verano, la primavera, perdón, hermano, volvemos a ver la plantita ahí que viene naciendo. Y es bien bonito, porque uno dice, pero si yo ni la cuidé y se creció, es porque recibió el agua y volvió a crecer. Y entonces cuando el Señor habla de esta iglesia, que es una iglesia, un renuevo, es algo, mi amado, algo nuevo, bendito es el nombre del Señor. De verdad que es algo nuevo, tenemos apenas 2 años, pero es, mi amado, algo que Dios le ha dado el crecimiento. Y vamos esta tarde a estar hablando de eso, porque mire, el renuevo es esperanza. Es un nuevo comienzo, aleluya, dejando atrás algunas etapas difíciles para dar paso a la vitalidad del Espíritu Santo. En el renuevo de Dios se encierra un gran poder que hace recuperar fuerza, energía, cambiar lo viejo por lo nuevo. Es como volver a un estado original. Todo eso trae el renuevo, trae esperanza. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de Jesucristo como que Él es el renuevo. Ahí está, en Isaías 53:2 dice, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Lo vamos a seguir leyendo. Dice así, ¿verdad? En esta versión de aquí, ¿cuál es la versión que estamos leyendo? Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando habla aquí de un nuevo brote o un renuevo, está hablando de Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya era de la raíz de David, ya había sido quitado, pero de ahí nació el Señor trayendo esperanza, un nuevo comienzo, dando vitalidad, ¿verdad? A través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, podemos quedar un poquito claro aquí, ¿verdad? De lo que es el renuevo. ¿Puedes poner la imagen de vuelta, por favor? Yo no sé si usted lo mira, ¿cómo lo mira usted? ¿Usted le ha tocado ver algo así? Yo creo que todos nos ha tocado mirar un renuevo de algo así, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacemos? Nos sorprende, porque cómo es que esa rama que viene naciendo viene hasta rompiendo el tronco viejo. O si no, mi amado, en el desierto. ¿Cómo es que algo en el desierto va a crecer? Porque ahí, en el libro que leímos en Isaías, cuando leímos ahí, decía, ¿verdad?, que Él iba a abrir un camino a través del desierto y crearía ríos en la tierra árida y baldía. Pero el único que hace eso es Dios. Es el poder del Señor. Y miren, vamos a mirar, el tema de hoy se llama el renuevo que transforma. Así se llama. El renuevo que transforma. Porque eso que está ahí naciendo es algo nuevo y eso requiere cambio. Amén. Entonces, si hay algo nuevo, si tenemos la oportunidad de algo nuevo, vamos a aprovecharla. Entonces, el renuevo que transforma, así se llama el tema, ¿verdad? Y yo quiero que usted ponga mucha atención en lo que voy a decir, porque no es lo mismo hacer que formar. Mire, hacer, por ejemplo, alguien hace un pastel, hizo un pastel. Alguien, por ejemplo, hace alguna tarea. O alguien hace una casa, o alguien pone un molde, por así decirlo, y hace por cantidad un montón de galletas. Alguien hizo eso es hacer. Pero formar es diferente, porque la palabra formar dice que significa dar estructura.
implica proceso de desarrollo donde se configura la identidad de algo o de alguien. Miren qué diferencia. Hacer es hacer como en masa, hacer muchos igualitos. Pero formar te dedica más tiempo porque le vas dando forma. Mire, y es interesante porque si usted lee en Génesis, vamos a ver Génesis 1, en el 25 y 27 de la Reina Valera, también la puede poner en la Nueva Traducción Viviente, las dos versiones lo dicen, pero mire lo que dice, hizo Dios animales, el 26, perdón, sí, entonces dijo Dios, mire qué dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero yo quiero que usted haga hincapié aquí, que dice hagamos. ¿Verdad que así dice? Hagamos. Está hablando de hacer. Está hablando, vamos a hacer al hombre. Pero en Génesis, si nos vamos en Génesis 2:7, miren, ¿cuánta diferencia? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios, ¿qué dice ahora? Formó, hermano. Formó al hombre del polvo. Miren la diferencia. En el 1 dice, hizo, hagamos. Pero en el 2, hermano, como que es más específico, ¿verdad? Porque está diciendo ahí que Dios formó. Y es cuando ahí se mira que agarró, ¿verdad?, el barro y formó al hombre del polvo. Y miren, no nada más lo formó, sino que ahora le dio identidad y le dio vida. Le sopló, que es el Ruach. El Espíritu de Dios vino sobre el hombre y entonces se hizo ¿un qué? Un ser viviente, ¿no? Y yo cuando miraba esas dos, digo yo, ¿por qué en Génesis 1 habla de, porque después ahí en Génesis 1, del 26 al 27 dice, y varón y hembra los hizo. Así dice, en Génesis 1, 26 al 27, y varón y hembra los hizo. Más adelante dice, pero acá ya en el 2 dice que primero lo formó, lo puso a trabajar, le puso nombre a los animales y después, cuando lo vio solo, entonces lo puso a dormir. Mire, como que explica de una manera. Yo quisiera que usted entendiera la diferencia, ¿verdad? En lo que es hacer y formar. Hay mucha diferencia en hacer a formar. Entonces, miren, mi amado, usted y yo ya fuimos hechos por el Señor, amén, ¿verdad? Fuimos hechos por el Señor. Pero ahora estamos en un proceso de formación. Nos está formando. Y en el renuevo que transforma, miren la diferencia. Hecho, dice, forma, y lo que es transformación, dice, es una evolución personal profunda que viene de adentro hacia afuera. Es una decisión consciente de cambiar. Miren, hechura es en masa, como por molde. Pero la forma es una estructura, le pone más dedicación. Pero la transformación viene de adentro, sale para afuera. Y entonces la transformación viene de una decisión que usted y yo tomamos de cambiar. Bendito es el nombre del Señor. Dios nos hizo, Dios nos ha transformado, mi amado, en nuevas criaturas, pero ahora necesitamos ser transformados. ¿Pero por qué vamos a ser transformados? Por el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, pero requiere que queramos esa transformación. Entonces, en el renuevo que transforma, tenemos la oportunidad de que algo nuevo, mi amado, brote de nosotros. Es como que el Señor nos está diciendo, mira, lo que ya pasó atrás, olvídalo. Hubo una palabra tan poderosa cuando oró al final el apóstol Fernando, y él dijo, toma como basura, ¿verdad? No sé lo que tuvieron aquí, toda vieja estructura, tómalo, que no te edificó, tómalo como basura y comienza algo nuevo, mi amado. Y ese es el mensaje que es para la iglesia. Es una oportunidad, mi amado, de un nuevo inicio, de un renuevo, de una transformación que el Señor está hablando para usted y para esta iglesia.
yo me alegraba, mi amado, porque cuando Dios empieza a hablar de eso, mire cómo es la misericordia de Dios. Es como que Dios dice, yo voy a borrar los errores que cometiste en el pasado y voy a hacer que crezcas de nuevo, aleluya. Y entonces, mi amado, tenemos una nueva oportunidad. Y yo me alegraba tanto porque yo decía, esta iglesia, yo lo declaraba en la oración, yo decía, esta iglesia es un renuevo para Branson, Missouri. Yo así lo declaraba, mi amado, y así hay que declararlo, que esta iglesia ha nacido del agua, mi amado, ha nacido de la semilla de Dios. Y es un renuevo aquí en Branson, Missouri, en donde hay una nueva oportunidad de no nada más de ser hecho, porque usted ya fue hecho. No nada más de ser formado, porque usted ya fue formado, mi amado, una nueva criatura, sino que ahora el Señor dice, transfórmate en algo mejor, cambia, ahora es el tiempo, mi amado. Pero mire, hay que quererlo, hay que anhelarlo, porque la palabra transformación quiere decir que es una evolución personal. Mire, yo no puedo transformarla, por ejemplo, yo no puedo transformar a Nehemías. ¿Verdad que no? Mire, yo puedo enseñarle los discipulados, le puedo enseñar doctrina básica, doctrina intermedia, doctrina avanzada, le puedo enseñar, mi amado, escatología. Se lleva 6 meses cada una de los discipulados. Le podemos enseñar a él todo eso. Tanta información, mi amado, que hay. Pero si él no quiere, ¿cómo? Pero si él dice, aquí está hablando la hermana Liliana, pero yo estoy aquí, pero mi mente está allá. Entonces yo me puedo gastar y gastar o alguien más, ¿verdad? Pero si él no quiere la transformación, no la va a tener. Pero si él se sienta y dice, ¿verdad? Yo quiero aprender. Yo quiero oír, yo quiero crecer, yo quiero saber qué significa esto. Yo quiero saber qué significa la palabra epignosis. ¿Bien? ¿Qué significa la palabra epignosis? Conocimiento pleno de la palabra. Eso significa el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, llegar a ese nivel. Mire, entonces todas esas cosas, mi amado, tenemos que estar dispuestos a aprender. Bendito es el nombre del Señor, para ser transformados, para crecer. La vieja estructura ya, hermano, ya se quedó atrás. Lo que no nos sirvió, lo que nos hizo tropezar, lo que nos hizo caer, lo que nos causó daño, lo que nos causó quebrantamiento, mi amado, es que el Señor nos está diciendo, ya tómalo como basura, inicia, tienes la oportunidad de iniciar algo nuevo, algo más grande, mi amado, y yo por eso me siento tan contenta. Porque cuando el Señor confirma las palabras, mi amado, yo digo, aunque nos miremos pequeñitos, pues estamos ante la mira de Dios. Dios nos está mirando, mi amado, y Él está trayendo palabras, y Él está buscando la manera a que estemos bien, en orden, tal y como dice la Escritura que debemos de estar. Bendito es el nombre del Señor. Mire, y le quiero leer unos ejemplos, aparte de unas transformaciones que hubo en la Biblia. Por ejemplo, bendito es el nombre del Señor. En Génesis 12:1, la Reina Valera dijo así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Mire, ¿cómo le dijo a Abraham? Pero ya en Génesis 17:5 le dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que te he puesto por padre de muchas gentes y te llamarás Abraham. Ahora le agregó, mi amado, ¿qué le agregó? El H. Mire, ¿por qué hizo eso? Porque Abraham obedeció, salió de su tierra y de su parentela, y durante todo ese transcurso de los años, él fue cambiado, fue formado, fue transformado, y entonces fue digno de que Dios le dijera, ya no te llamas Abraham, ahora te llamas Abraham. Te cambié el nombre porque eres padre de muchas gentes. ¿Así se llama? Entonces, mire, también otro. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí, el nombre Jacob. En Génesis 25:26, la Reina Valera dice, después salió su hermano, trababa la mano en el calcañar de Esaú. Imagínate los dos bebés mellizos. Nació Esaú primero, pero el bebé le tenía agarrado el pie, ¿verdad? Esaú le agarró el pie, Jacob le agarró a su
el pie. Y así nacieron los dos, mi hermano. Y entonces le pusieron por nombre Jacob, que significa el que suplanta. Mire cómo se llamaba. El que suplanta. Pero en Génesis 32, 28, dice así: y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Mire, le cambió el nombre. ¿Por qué? Porque ya hubo una formación y transformación. Primero era el suplantador, pero cuando dice, eres Israel, y le dice así, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Eso significa el nombre. El que ha luchado con Dios y ha vencido. Entonces, vio, mi hermano, que ellos tuvieron un proceso de transformación y Dios les cambió el nombre. ¿Y cuántos estamos dispuestos, hermano? Amén. ¿Sabía que usted tiene otro nombre con el Señor? Al que venciere, el Señor le dará un nombre nuevo. Aleluya. Así dice la Escritura. Va a haber una piedrecita, mi hermano, blanca. Y usted ya no se va a llamar como se llama aquí. Porque en el proceso de la tierra, al llegar al cielo, en ese proceso, usted tiene que ser transformado. Y cuando usted llega a la presencia de Dios y esté ante la presencia del Señor, el Señor le va a dar esa piedrecita. Y cuando usted va a mirar, le va a decir, ya no te llamas así como te llamas, sino que ahora te llamas la vencedora. Ahora te llamas, hermano, X nombre, pero un nombre bueno. Un nombre con un gran significado. ¿Por qué? Porque ya usted pasó por proceso de transformación. Bendito es el nombre del Señor. Ahora mire, transformados es, ¿cómo nos transformamos? No somos como los Transformers de las películas, ¿verdad? Ellos se transforman en robots y en carros. No, mi amado, la transformación de nosotros es adentro y solo se da por el poder de la palabra de Dios, acompañada por supuesto con el Espíritu Santo. Si hay palabra de Dios, pero no hay presencia del Espíritu, no se invoca al Espíritu, no se cree en el Espíritu Santo, la palabra, mi hermano, no está completa. Porque la palabra tiene que venir acompañada con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso mucha gente, mi amado, solo lee la Escritura, otras denominaciones, pero ¿sabe qué? Remueven al poder de Dios. Increíble. Lo remueven al que puede hacer el cambio. Aleluya. Entonces, mire, hay muchos diferentes de formación. Formación académica, ¿verdad? Está la formación militar. ¿Cuántos pasaron por formación militar? No sé. Formación corporativa, formación laboral. Pero también está la deformación. Cuando algo está deforme, fue mal formado. Y eso es cuando alguien ha sido formado por el sistema del mundo y no por la palabra de Dios. Esa persona que ha sido deformado por el sistema del mundo, por las ideologías del mundo, por las religiones del mundo, mi amado, las falsas religiones, falsos adoctrinamientos, falsas sectas y tanta cosa, el humanismo, el ateísmo, mi amado, tantas religiones y sectas. Entonces la persona que fue hecha por Dios no puede ser formada y no puede ser transformada, sino que fue hecho, pero tuvo una deformación, porque no fue formado por la palabra de Dios. Mire cómo es esto de serio, mi amado. Entonces dice aquí, ¿verdad? Por eso, cuando venimos a Cristo, muchos de nosotros venimos destruidos, ¿verdad que sí? Veníamos deformados, algunos, mi amado, la mayoría. Veníamos, miren, hechos pedazos también. Entonces, cuando vienes a Cristo y aceptas a Cristo, nueva criatura. Somos nueva criatura y empieza el Señor a trabajar en nosotros. Por eso en Jeremías 18, del 1 al 4, ahí está hablando, miren, del alfarero. ¿Verdad? Del alfarero, dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Porque cuando venimos al Señor, el Señor rompe la
la vasija. Cuando no tenemos una transformación por la palabra, Él tiene que romper, hermano, para volver a hacernos. Por eso Él está hablando ahí. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Muchos de nosotros ya fuimos rompidos, fuimos quebrantados, hechos pedazos, mi amado, pero ya Dios, mire, nos empezó a formar nuevamente. Gracias le damos al Señor, porque estamos en un proceso de perfeccionamiento, mi amado. Toda deformidad ya se quitó cuando usted y yo aceptamos a Cristo Jesús. Nueva criatura somos. Por eso ahora nosotros tenemos que llevar la palabra y rescatar a aquellos, mi amado, que están atrapados. Bendito es su nombre. La transformación comienza con un renuevo, algo nuevo que empieza a crecer dentro de ti por el poder de la palabra. Tiene que haber renovación antes de la transformación, porque miren, la imagen del árbol, ese árbol que fue cortado ya estaba seco, estaba muerto, no se le podía hacer nada. No se le puede trabajar en ello. No, Dios no puede trabajar en eso ya. Por eso es que Dios hace crecer lo nuevo, para poder trabajar con eso. Una vez que nosotros, mi amado, seamos renovados, empieza el trabajo de Dios. Mira aquí, bendito es el nombre del Señor. Isaías 44, del 2 al 4, dice así: así dice Jehová, hacedor tuyo, y el que te formó, mira, desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Él nos formó en el vientre y nos ayudará. No tengamos temor, porque Él nos escogió. Aleluya. Y Él, hermano, va a derramar del Espíritu Santo sobre usted en los momentos de sequedad, en los momentos, mire, de dificultad. El Señor ahí va a estar. Por eso dice, no temas, Jacob, no temas. Le dice así, el otro nombre que dice aquí, Jerusalén. No temas, que yo te escogí. Aunque estés pasando por sequedad, aunque estés en tierra seca, aunque no haya agua, no temas. Yo derramaré de mi espíritu sobre ti. Hermano, dice, sobre tu generación. Aleluya. Eso es lo más sorprendente en la palabra de Dios, que no solo lo bendice a usted, sino que bendice a sus hijos, hermano, a sus nietos, bendito Dios, y a sus bisnietos, hasta la cuarta, 1000 generaciones, bendice el Señor. Mire cómo es nuestro Dios, hermano. Que lo que usted siembra en esta tierra, Dios no lo mira nada más a usted, sino que Dios va mirando a su nieto, a su bisnieto, a su tataranieto, y así va mirando. Así es la vista del Señor. Aleluya, grande es nuestro Dios. Entonces, mire, quisiera que pusiéramos esa imagen de las letras, por favor. Mire, ¿va, verdad? Usted mira la palabra transforma, la del medio, que es la que estamos mirando, ¿verdad? El renuevo que transforma. Pero usted va a mirar, por ejemplo, le movemos la palabra trans, que es lo que eso es lo que hace que cambie, cambio de forma, eso significa. Entonces, si le agregamos de forma, mire, alguien que viene deformado por algo que no es la palabra de Dios, por un sistema del mundo. Pero si le ponemos informa, ya empieza. ¿Por qué se va a informar? No por los noticieros, ¿verdad, hermano? No, porque ¿de dónde va a sacar usted información para transformarse? De la palabra de Dios. Y entonces viene y dice, reforma. Ya viene transformarlo. Entonces luego dice, conforma. Y luego dice, multiforma. Y al final dice, formación. Y si usted junta las tres, transformación. Entonces, todo es un proceso, mi amado. Tenemos que informarnos, tenemos que reformarnos, tenemos, mi amado, que tomar la forma que Dios quiere que tomemos. Entonces, hay que informarse. Para no estar deformado, tenemos que informarnos. Por eso está usted aquí esta noche, aleluya. Porque usted, mi amado, mira, aparte de que usted
usted viene a alabar a Dios y adorar a Dios y que usted reconoce la necesidad que tiene de Dios, porque verdad que por eso venimos, porque sabemos que Dios es digno de adoración, porque le necesitamos y porque nos gusta estar informados en lo que dice su palabra. Entonces, mi amado, como usted está aquí, bendito es el nombre del Señor, usted va a empezar a tener un metanoia. Porque cuando empieza a entrar la palabra de Dios, la información de la palabra de Dios adentro de usted, empieza el proceso, mi amado, de transformación adentro, y entonces esto de adentro cambia la mente. Porque metanoia significa cambio de mente. Eso significa, mire, meta, más allá o cambio, y nous o noia, mente o pensamiento. O sea que la palabra, cuando usted oiga un metanoia, estamos diciendo que usted tenga un cambio de mente o de pensamiento. Esa misma palabra es la que venía diciendo Juan el Bautista. Cuando decía, arrepentidos y bautícense. Él estaba usando la palabra metanoia. Estaba diciendo, cambien su mente y arrepiéntanse. Cambien su forma de pensar. Dejen lo viejo y arrepiéntense y bautícense. Eso estaba diciendo Juan el Bautista. Él estaba declarando esta palabra. Entonces, mire, metanoia, cambio profundo de mente y pensamiento que te va a llevar a una transformación de la vida, a un giro hacia Dios. Aunque se traduce con frecuencia como arrepentimiento, la palabra metanoia va más allá de un simple remordimiento. ¿Ah? Como le pasó a Esaú. Esaú vendió su primogenitura y dice que él lloró porque la quería de regreso. Pero dice la escritura, pero no tuvo tiempo de arrepentirse. Entonces vemos que él lloraba, pero no estaba arrepentido. Tenía remordimiento. Entonces mire, mi amado, ¿verdad? Bendito es el nombre del Señor. Como es un renuevo, necesitamos un metanoia, porque estamos iniciando algo nuevo. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Esos pensamientos que teníamos, mi amado, se tienen que ir en el nombre de Jesús. Esos pensamientos que no son de Dios, esas ideas que no son del Señor, se tienen que ir y tenemos que iniciar nuevamente. Un reinicio, bendito es su nombre. Mire, Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas y las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los, ¿cómo dice? Transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces aquí dice, primeramente, para tener una metanoia, no imitemos las conductas y las costumbres de este mundo. Lo primero que nos dice. Y yo me puedo preguntar, hermano, ¿cuál es la conducta que tiene el mundo sin el Señor? ¿Usted se ha puesto a pensar? ¿Cuáles son las costumbres que tiene el mundo sin Cristo? ¿Cuáles son? Mire, dice aquí, no imites las conductas. Fíjense, conducta, costumbre de este mundo. Entonces, nosotros como hijos de Dios, si queremos tener un cambio, tenemos que observar cuál es la conducta y la costumbre del mundo que no tiene a Dios. Y dice ahí, no lo imitemos. Y sabe, hermano, que en una enseñanza, el apóstol estaba sacando, el apóstol Sergio Enríquez, una grande lista de las costumbres, ¿verdad? Y conductas del mundo. Terrible. Terrible. Que muchos de nosotros, hermano, las imitamos. Pero el Señor dice, no las imiten. No. Porque al imitarlas nos vamos a deformar. Entonces tenemos que buscar, mi amado, ser transformados por la palabra. Pero si nos dejamos llevar por las conductas y costumbres del mundo, nos vamos a deformar. Porque entonces nuestra influencia va a venir de afuera y no va a venir de la palabra. Y lo que Dios quiere es que tengamos un renuevo, que seamos renovados, ¿verdad? Entonces dice así, ¿verdad? Dice, las costumbres, dice, transformen, dice, más bien
porque dice, dejen que Dios los transforme. O sea que es como que Dios está esperando a que digamos que sí, a que le demos permiso, pues, a que digamos, ok, yo quiero ser transformado, yo quiero ser cambiado. Entonces, dice así, entonces, al cambiar la manera de pensar, vamos a conocer la voluntad de Dios. Mire, no imitamos las costumbres, dejamos a Dios que entre. ¿Cómo le vamos a dar, hermano? Escuchando la palabra, pidiéndole al Señor. Mire, sabe que mi esposo es testigo cuando oramos, así yo sí le pedimos al Señor, Señor, cambia mi mente. Mire, yo hasta oro, hermano, de verdad, por la célula de mi cerebro. Señor, toda célula contaminada en mi cerebro, en la mente, restaura mi célula, yo me voy a estallar, hermano. Empiezo, mire, empiezo a orar, me voy al microcosmos de mí, de mi cuerpo, toda célula, ahí empiezo a renuevo, porque usted sabe que las células se renuevan. Sus células del cuerpo, miles mueren todos los días, pero se renuevan. Y le digo, Señor, renueva mis células, todas, cámbiame, las transforma, mi mente, mire, yo es testigo, estoy en un lugar santo, le digo, aumenta mi IQ. Y mi esposo luego me dice, ¿y por qué estás orando así? Le digo, pues yo no sé, porque como la comida está tan contaminada ahora, no solo de hormonas, ¿quién sabe qué le inyectan? Mire, ¿sabía usted que hay un aumento de personas que están naciendo con un bajo inteligencia, hermano? El IQ se está viniendo hacia abajo por los alimentos. Mire, yo miraba un reportaje, sabía que usted, bueno, esa palabra no, usted no, otra gente hubo un estudio, gente muerta, agarraron su cerebro, es verídico, no me lo estoy inventando, es un documental, y extrajeron del cerebro microplástico. La persona tenía Alzheimer, que pierden la memoria, no se acuerdan de nada. Bueno, el cerebro lo estudiaron y le extrajeron microplástico que pudieron hacer una cuchara de plástico. Y decían, el ser humano no se da cuenta que tiene todo su cuerpo en la sangre, hermano, adentro en el microcosmos de usted hay pero partículas pequeñitas de plástico. Por muchas formas se meten los alimentos, hasta los productos que usamos en la piel. Por eso yo cuando miro, yo digo, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. Cuando oro, Señor, limpia mi organismo, limpia mi sangre, limpia mis células, limpia mis arterias, Señor. Empiezo a orar, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque esto está evitando un metanoia. El diablo, que el Señor lo reprenda. A él le interesa, o él está llamado, ahora sí que dedicado a que la gente esté enferma de la mente. ¿Por qué cree que hay tanta enfermedad mental? ¿Sabe por qué? Porque si alguien no razona bien, si alguien no piensa bien, hermano, ¿cómo va a llegar al conocimiento y al arrepentimiento? ¿Cómo? Mire, está bien tremendo de lo que estoy hablando, hermano. Yo le estoy dando una llave a usted. Nosotros comemos cosas que ni sabemos cómo vienen. Pero hay contaminación, ¿de qué hay contaminación? Por eso hay que orar por los alimentos. Lo que entra en nuestro cuerpo también perjudica, pero yo sé que más lo que sale de nuestro cuerpo. Pero ahorita en el tiempo que estamos, mi amado, hay una epidemia de personas, hermano, con un problema en la mente. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere dañar la mente humana para que la persona no razone en el Evangelio y en las cosas de Dios y acepte a Cristo. Hermano, para que no le venga un metanoia. Esto es increíble. Mire, nosotros tenemos que buscar por qué hay tanta enfermedad mental. ¿Por qué, mi amado?
nuestra mente, nuestros pensamientos son limpios en el nombre de Cristo. Entonces, mire, Filipenses 4:8, la Reina Valera, lo vamos a leer, por favor. Bendito es el nombre del Señor. Santo. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí esta palabra nos muestra 8 maneras de renovar la mente. 8 maneras de renovar la mente o el pensamiento. Mira, esto es importante, esta es una llave que nos está dando el Señor, una llave del reino, para que nuestra mente sea renovada y que esa deformación del sistema del mundo salga. Si dice aquí, piensa, tu mente tiene que pensar en todo lo verdadero. Primero, ¿cómo vamos a renovar la mente? Pensando en lo verdadero. ¿Y qué es lo verdadero? Él es la verdad. ¿Verdad que así dice la Biblia? Mire, mi hermano, hoy en día hay tanto engaño con referente al Señor Jesucristo. ¿Sabe que, mire, muchas religiones que están tocando las puertas de las casas, hermano, quieren llevar una doctrina en donde le quitan a Dios, al Señor, le quieren quitar, le quieren remover a Dios, hermano, en lo que es su señorío, su grandeza. Diciendo, oh, es que Jesús, no hombre, él fue solo un profeta. Pero él no es hijo de Dios. Hermano, yo he oído otra ideología que dice, oh no, es que Jesús era hermano de Luzbel. ¿Sabe qué? Hay gente creyendo eso. Mire, ¿por qué? ¿Por qué la gente cree eso? Cuando aquí, si hay que renovar la mente, mi amado, por eso es importante informarte en la palabra de Dios, para que no venga alguien de fuera, mi amado, a querer enseñarte lo falso y a remover lo verdadero de Dios. Mire, no hay otro que te lleva al Padre, solo Cristo. Se ha levantado una iglesia, mi amado, que tal vez ustedes la puedan ver por allí, allá arriba, en donde quieren aceptar de todas religiones, de todas ideologías, todos los caminos te llevan a Dios. No es así. No es así. No todos los dioses te llevan a Dios. Solo Jesucristo te lleva al Padre, porque Él derramó su sangre sin mancha. Hermano, puro el Señor derramó su sangre. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces también dice, todo lo honesto. Piensa en todo lo honesto. Entonces, lo deshonesto, eso te deforma y me deforma. Si somos deshonestos, no vamos a ser transformados por la palabra. Porque aquí dice, piensa en todo lo honesto. ¿Sabe, mi amado, que es bien fácil ser deshonesto? Sí, es bien fácil ser deshonesto. A veces por no querer decir una verdad, alguien sale con algo, hermano, y puede caer, puede irse orillando un poquito a ser deshonesto. Pero dice el Señor, en todo lo honesto, no pensemos en ser deshonestos, sino en ser honestos. Ahora dice, en todo lo justo, piensa en todo lo justo. Lo injusto, no hay que pensar en lo injusto, porque nos va a deformar. Y dice, piensa en todo lo amable, en todo lo puro, el 4, porque son 8. Todo lo puro, o sea que hay cosas impuras que nos deforman. Ahora, dice aquí, piensa en todo lo amable, porque hay cosas que no son amables, que son agresivas. Y el 6, todo lo que es de buen nombre, en eso pensar. El 7, mas si hay virtud alguna, en eso piensa, en la virtud. Y en el 8, si hay algo digno de alabanza, en eso piensa. Entonces, mire, aquí en Filipenses 4, en el versículo 18, no lo miro bien, 8, en el versículo 8 nos está dando 8 maneras de renovar la mente o el pensamiento conforme a la palabra de Dios. Y con esa podemos empezar nosotros, amados.
en ser amables, en ser verdaderos, en ser honestos, en ser justos, en ser puros, hermano. En esas cosas hay que irlas, mire, como lo contrario de eso, hay que irlo sacando para que empiece nuestra transformación, mire, nuevamente, el renuevo. Vamos a tratar de ser lo mejor, mi amado, para Cristo, porque Él nos está dando la oportunidad. Él dice, el pasado ya bórralo, tienes que empezar nuevamente. Todo aquello que no te edificó, hay que dejarlo atrás. Hermano, esto es bien grande porque Dios nos está dando la oportunidad. Ahora sí, borrón y cuenta nueva, aleluya. Qué maravilloso es el nombre del Señor. Entonces, mire, voy a cerrar con este punto. ¿El ambiente te transforma o tú transformas el ambiente? Miren, ¿el ambiente te transforma o tú transformas el ambiente? Son dos cosas diferentes. Entonces vamos a ver un ejemplo aquí. Cuando Saúl fue ungido como rey de Israel por el profeta Samuel, fue transformado por el Espíritu Santo. Miren, vamos a mirar aquí, primero de Samuel 10, del 5 al 6. Bendito es el nombre del Señor. Ahí lo pone, por favor. Primero de Samuel 10, del 5 al 6. Dice, cuando llegues a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que desciende del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira. Y estarán, dice, ¿qué dice? Profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Aleluya. Entonces le dijo Samuel, mira, vete a tal lugar, porque allá en aquel lugar hay unos profetas que tienen flauta, que tienen pandero, que tienen lira, y ellos están profetizando. Estaban cantando y profetizaban. Y le dijo el profeta, Saúl, vete con ellos, vete a la atmósfera, sube allá. Y cuando Saúl llegó, mi amado, y se metió donde estaban alabando a Dios, aleluya, y estaban profetizando, vino el Espíritu Santo sobre él y lo transformó, dice aquí, en una persona diferente, aleluya. Quiere decir que este Saúl entró a una atmósfera de adoración genuina a Dios. Y él se metió ahí en esa atmósfera, mi amado, y fue transformado en una persona nueva. Por eso yo le quiero decir, mi amado, es importante la atmósfera donde estamos. El lugar donde estamos es importantísimo. Si usted quiere, mi amado, ser transformado, métase en una atmósfera, pero de Dios. Verá, métase, porque mire, seguimos acá. Santo es el nombre del Señor. Pero en los capítulos siguientes, después que Saúl fue transformado en una persona diferente, pasó algo. Se salió de la atmósfera esa. Se salió de ahí. Se salió de esa atmósfera. Y mire lo que dice aquí. Sirvió Saúl por 42 años. Mire, fue transformado por el Espíritu Santo. Sirvió por 42 años. Pero desobedeció un mandato de Dios. Usted sabe lo que pasó con Saúl. Entonces, está en primera de Samuel 13, del 8 al 11. No lo quisiera leer porque se nos va a llevar tiempo. Entonces, mire, él se desvió. Salió de la atmósfera esa. Si Dios lo cambió, sí lo cambió. Lo hizo el Espíritu Santo una persona diferente. Pero pasaron 42 años. Y entonces, después de esos 42 años, él, hermano, desobedeció. Y a Dios lo desechó. Miren, usted sabe la historia de Saúl, ¿verdad? Entonces, mire, santo es el nombre del Señor. En primera de Samuel 19, del 19 al 24, dice así: cuando Saúl se enteró de que David estaba en Naiot de Ramá,
porque David mató a Goliat. Y las mujeres de ahí cantaban y decían, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y entonces dijo, pero ¿cómo le van a cantar a él que mató 10,000 si yo soy el rey y me ponen solo 1000? Hermano, por ese cántico le entró una envidia, porque las mujeres con las panderetas decían David 10,000 y Saúl 1000. Y ya por eso, hermano, lo trató de matar, lo empezó a perseguir, le creció un odio, mi amado. Y aquí, en 1 de Samuel 19, del 19 al 24, dice, cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron, vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl, aleluya. Y ellos también comenzaron a profetizar. Mire, hermano, la atmósfera tan divina que traía el profeta Samuel con sus profetas, hermano, donde estaban ellos profetizando, el que llegara lo bañaba la atmósfera de gloria. Y entonces los enviados de Saúl, que andaban buscando a David para matarlo, se metieron a la atmósfera esa. Bendito es el nombre del Señor. Y cuando entraron, empezaron a hablar y a profetizar. Mi amado, fueron llenos del Espíritu Santo, miren. Entonces, dice aquí, cuando Saúl se enteró de lo que había pasado, envió a otras tropas. Pero ellos también profetizaron, aleluya. Todo aquel que se acercaba a la atmósfera de Dios. Mire, lo mismo sucedió por tercera vez. Él envió 3 grupos de tropas y los 3, cuando entraron a la atmósfera donde estaba Samuel profetizando, hermano, ellos profetizaron. Y dice aquí, finalmente, Saúl mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo en Secú, donde estaba Samuel, y David preguntó, ¿están en Nayot de Ramá?, le informó alguien. Pero camino a Nayot de Ramá, el Espíritu de Dios vino incluso sobre Saúl. Y él también comenzó a profetizar por todo el camino hasta Nayot. Hermano, y dice aquí, se quitó la ropa a tirones y quedó desnudo, acostado sobre el suelo todo el día y toda la noche, profetizando en presencia de Samuel. La gente que lo vio exclamó, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? Santo, aleluya. Mire, mi amado, por eso le digo, ¿el ambiente te transforma o tú transformas el ambiente? Mire, en el renuevo, en la transformación del renuevo, no debemos de dejar que el ambiente en otros lugares lo transforme a ustedes o lo deforme. No, mi amado. Somos nosotros los que tenemos que transformar la atmósfera. Aleluya. Mire, Saúl, él por eso, ¿sabe por qué se desgarró la ropa? Cuando solo él iba de camino, no había ni llegado al lugar. Iba de camino cuando lo agarró la atmósfera de Dios, y él entonces, hermano, empezó a profetizar. Pero cuando llegó a donde estaba el profeta Samuel, dice aquí que él se rasgó la ropa y quedó desnudo. ¿Sabe por qué? Porque él tenía una cobertura de muerte, porque iba a buscar a David. Él odiaba a David. Él quedó desnudo ante la presencia del Señor. Se le cayeron esas coberturas, mi hermano, de odio, esa cobertura de muerte, esa cobertura de envidia. Se tuvieron que caer, por eso él quedó desnudo. Porque ante la presencia de Dios, mi amado, no hay nada oculto. Todo el día, toda la noche profetizando, porque entró a una atmósfera de gloria. Y mire, yo lo declaro en el nombre de Jesús, que esta iglesia, mi amado, es una atmósfera de Dios. Yo lo declaro en nuestra oración, que toda la gente que cruce esta puerta pueda sentir algo de Dios, pueda llevarse algo de Dios, pueda ser ministrado por el Señor, pueda ser sanado, mi amado. Ese es nuestro anhelo, nuestro deseo, porque estamos en los últimos tiempos. Ya estamos
estamos en los últimos tiempos. Se necesita el poder de Dios. Santo, mire, después de esto, salió Saúl otra vez de esa atmósfera. Mire, ¿y sabe qué? Después que se alejó de esa atmósfera, dice aquí que él intentó matar a su hijo Jonatán. Mire, de atmósfera a atmósfera. Cuando estaba con los profetas, profetizaba. Pero cuando se salió de esa atmósfera, atmósfera de muerte. Ahora quería matar a su hijo Jonatán. ¿Vio qué importante es la atmósfera, mi amado? Mire, ahí hay que orar. Mire, ¿sabe qué? En su trabajo. Antes de llegar, ore por la atmósfera en su trabajo. Ore, diga, Señor, limpia la atmósfera de mi trabajo. Límpialo, que no sea yo contaminado. Así declárelo. Líbrame de toda contaminación en la atmósfera espiritual. Y ayúdame a mí, Señor, a yo ser la que transforma la atmósfera para los demás. Entonces, esto es algo, mi amado, lo que decimos aquí, ¿cómo se llamaba el tema? El renuevo que transforma. Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Bendito es el nombre del Señor. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios todopoderoso. El renuevo que transforma. ¿Cuántos quieren ser transformados? Amén. Yo sí, mi amado. Yo quiero ser transformada todos los días, cada vez más y más. Puede ponerse de pie porque vamos a orar ante la presencia del Señor. Vamos a orar por esta palabra. Si usted tiene alguna petición, alguna oración, este es el tiempo, la puede traer ante la presencia